mayor preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, diversidad, discriminación, desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas. Y quien quisiera participar, pues dándome algunas de sus reflexiones de lo que leyó para el día de hoy. A ver, ¿alguien? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo leí es que a pesar de que tal vez no es tan evidente que los pueblos indígenas son discriminados, pero al ver las estadísticas, tanto en educación, salud y todos los demás ámbitos, al ver las estadísticas sí se ve que los pueblos indígenas han sido discriminados. Ujú, muy bien, muchas gracias. Andrea, ¿quién más? A ver, alguien que nos cuente. ¿Qué fue lo que leyó? ¿Qué fue lo que comprendió? Y después lo vamos a ir viendo punto por punto y yo se los voy a ir explicando. Pero antes quiero saber qué opinan ustedes del documento. O pregunto aleatoriamente, dedocráticamente. Vamos a ver, Cecilia. Cecilia Castro, cuéntenos. ¿Qué piensa usted acerca del documento, de lo que leyó? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Em, pues mi reflexión sería de que más que todo, sí se ha notado mucho la discriminación ante las personas indígenas y que, como veíamos desde la unidad pasada, que no es algo que solo ha sido ahora, sino que ha sido desde antes y que durante todo este tiempo no ha cambiado. Ujú, Y no sé, al menos yo lo veo simplemente que, por ejemplo, a las personas comunes o sea, no se les dice así como que blancas, ujú, pero a las personas que son morenitas sí les dicen, ah, esa persona es negra. Y yo siento que ahí sí es algo discriminatorio. ujú. Pues eso sería más que todo. Muy bien, muy bien. Isabel Requena, cuéntenos, ¿qué piensa usted del documento? Si lo leyó, qué comprendió de él, si hay alguna relación con lo que ya vimos en el curso, con lo que usted leyó ahora. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Eh, pues yo creo que sí tiene relación con todo lo que hemos visto, porque, o sea, hemos visto que la discriminación viene desde antes y que hasta el día de hoy sigue habiendo discriminación en muchos sentidos, tanto laboral como de muchas formas, en la salud, incluso hay discriminación, Ujú, porque muchas veces con el hecho de que una persona que no pueda hablar español y vaya a un hospital y no tenga un traductor o no esté en su idioma, eso es discriminación, porque no piensan en ellos, en que ellos también necesitan saber y estar informados para poder tener precauciones en la salud. ujú, muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Jonathan. Jonathan, a ver, ¿qué piensa usted del documento? Y si hay alguna relación con lo que hemos visto. Buenas tardes, licenciada. Buenas Yo tardes. creo que en el caso de lo que es el documento, habla mucho sobre los índices de discriminación que existen aquí en Guatemala y cada uno de ellos representándolo por medio de porcentajes. También habla mucho sobre la diferencia que existe de trato entre lo que son los indígenas y la discriminación que se le da con otro tipo de personas. Este tipo de discriminación solamente se da por una división que por lo general yo creo que tiene relación tanto con la historia de Guatemala,
porque como habíamos visto en dichos capítulos del libro que estuvimos trabajando, en el caso del capítulo 4, si no estoy mal, Ujú, se dio una clasificación en donde se realizaba como que una clasificación social o una clasificación de clases sociales en ujú. donde se dividía entre criollos y al mismo tiempo entre indígenas y también Ajá. entre personas de la realeza. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos por último. Yo porque lo que quiero saber es si ustedes ya leyeron, porque ayer les sirvió para leer, ¿verdad? Entonces, ustedes como son muy estudiosos, entonces sé que sí lo leyeron. Vamos a ver por último, como ya le pregunté a 3 compañeras, vamos a preguntarle a otro De que compañero. Freiburg, Vamos a preguntarle ¿cómo? a Raúl. Raúl, si nos podría decir qué es lo que usted interpreta del documento. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo lo que pude ver del documento es de que Guatemala es un país que cuenta con diferentes etnias, ¿verdad? Como ya se sabe, tiene diferentes etnias en donde coexisten las etnias mayas, garífunas y chincas. Yo lo que pude ver es de que por parte de estas etnias tienen o son bastante discriminadas por toda la, ¿cómo decir? Por la cultura, por las tradiciones que ellas manejan, ¿verdad? Ujú, Eh, También pude leer de que en realidad ellos describen mucha discriminación por igual lo que habían comentado las compañeras anteriormente, de que su idioma o algo así también era un factor que hacía que estas comunidades o etnias fueran discriminadas y que esto imposibilitaba la comunicación con las demás personas. Y ujú. eso podría decir Muy que, bien. o sea que, ajá, eso puede ser. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vieron cómo se hace una clase más entretenida si participamos, verdad? Hoy, por ejemplo, lo que pude percibir que de las 5 personas que han participado, 4 leyeron. Una persona como que no mucho leyó, ¿verdad? Porque su opinión fue en base a lo que ya había dicho otra persona. Entonces, pero sin embargo, siempre es importante leer, ¿verdad? Eliezer también nos dice aquí en el chat, dice, aún sigue existiendo en Guatemala formas contemporáneas de esclavitud que tienen sus orígenes coloniales, ¿verdad? Entonces aquí Eliezer también nos lo dice, creo que ustedes no lo ven porque aparece en chat privado, pero él nos dice eso, ¿verdad? O sea, que existen todavía formas de esclavitud, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista teórico nosotros podemos decirlo ahora con mayor propiedad que tiene sus orígenes en la colonia. Entonces, partiendo de esos elementos, yo lo que hice fue sacar como algunas ideas importantes del documento, ¿verdad? Para que irlas como reflexionando un poquito más y contextualizando. Por supuesto, si alguien quiere opinar, los micrófonos siempre van a estar abiertos, solamente usted tiene que darle la función del micrófono y usted puede participar, ¿verdad? Entonces, siempre eso es bien importante. Vamos a iniciar con el documento tiene varias aristas, ¿verdad? Y como nosotros lo vimos en el curso, digamos, en el módulo anterior, vimos que nosotros que somos un país con una alta diversidad étnica y cultural. Y que obviamente dentro del país, Guatemala, existen diferentes pueblos que de alguna u otra manera han sido pues considerados como pueblos de segunda categoría, ¿verdad? Y entonces todo este territorio tiene esa convivencia armónica dentro de las poblaciones mayas, el pueblo Xinca, que no se identifica como pueblo maya porque tiene sus orígenes desde el origen de, visto desde desde la
historia de Guatemala, se podría decir que los xincas se constituyeron aquí a través pues, de la invasión de algunos pueblos, digamos, de otras regiones y que llegaron aquí y se quedaron, ¿verdad? Y que también son parte de esa área. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el pueblo xinca nace antes digamos, de toda la época colonial. Y por supuesto el pueblo garífona, que como lo aprendimos en salud pública en el segundo módulo, tiene sus orígenes con que los ingleses empezaron a invadir el mundo de personas de población descendiente de África que fueron traídos a través de la esclavitud y que algunos dicen, por ejemplo, algunos más críticos en la actualidad dicen, bueno, los pueblos indígenas aún tienen otra característica más importante ahora, que son mucho más reconocidos y valorados que el mismo pueblo garífono. Entonces, entonces eso también tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Desde un punto de vista tal vez crítico, ¿verdad? Como al pueblo garífono aún se le tiene, digamos, sus derechos aún siguen siendo un poco más discriminados, ¿verdad? Que la misma población indígena y eso tiene su historia precisamente con la historia de Guatemala. Entonces, no se podría decir, de que no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, yo saqué algunos fragmentos que consideré importantes porque el documento es bien grande, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera es, digamos, que ustedes vayan planteando algunos problemas si ustedes tienen de interpretación. Bueno, el pueblo maya es significativamente más numeroso, ¿verdad? Y sabemos que se distribuye casi en todos los departamentos del país. Por supuesto, hay algunos con mayor presencia de población maya, digamos, dentro de algunos territorios que en otro. Por ejemplo, si nos vamos, digamos, a algunos departamentos, por ejemplo, si yo digo Quiché, automáticamente lo voy a asociar con el área, digamos, del departamento del Quiché, pues obviamente vamos a decir, es una población mayoritariamente maya, ¿verdad? Entonces, pero eso no quiere decir que en los demás departamentos no haya dentro del territorio población maya. Y eso está regado casi en todos los departamentos del país. Con cada uno con sus diferentes costumbres, ¿verdad? Cada uno con su diferente idioma, ¿verdad? Recordarán ustedes que son 22 idiomas mayas los que se hablan porque en cada territorio o en cada departamento tiene sus propias características. Es más, si nos vamos, por ejemplo, al departamento de Huehuetenango, solo ahí vamos a encontrar dentro de ese territorio diferentes pueblos mayas con su diferente cultura e idioma. Si vamos a San Marcos, también vamos a decir que a pesar de que la mayoría son mames, vamos a decir que hay una pequeña porción dentro del territorio donde están los zipacapenses, ¿verdad? Que tienen su propio código y su propio idioma, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que están regados en todo el mundo. La otra característica, digamos, que menciona el documento, es que el pueblo xinca se remonta al periodo precolonial, o sea, antes de la colonia, ¿verdad? Porque pues, ustedes se recordarán que lo vimos un poquito en la historia, en el primer capítulo, como digamos, algunos, algunas poblaciones de otros orígenes fueron invadiendo los territorios, llegando aquí y se fueron quedando. Y a ese pueblo se le llama Xinca. ¿Dónde están los Xincas? Vamos a ver si alguien sabe en dónde está la población Xinca, en qué departamentos podríamos decir, bueno, este es un departamento más que Maya, es Xinca. ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Nadie sabe? ¿En dónde podríamos encontrar al pueblo Xinca en Guatemala? En Santa Rosa y Jutiapa, creo. Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, ajá, exactamente. Ahí están los territorios xincas, ¿verdad? Y si uno va y ve a la población xinca, va a encontrar ahí las características, digamos, físicas son bastante diferenciadas de todos los que tenemos de alguna manera sangre maya,
¿verdad? Son bien diferenciadas, tienen otra, incluso, digamos, su vestimenta también, ¿verdad? Es sumamente diferente a la cultura maya. Entonces, vamos a decir que se encuentran en territorialidades muy específicas. Por eso es que, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el pueblo Xinca fue uno de los pueblos que hace como 3, 4 años empezó con la lucha de la defensa del territorio, precisamente porque como Xincas ellos defendían el territorio por la situación de la minería, ¿verdad? Y obviamente por eso dice que ha resistido a intentos de dominación cultural, manteniendo su cosmovisión y defensa del territorio. O sea, el pueblo Xinca sí ha sido una parte muy importante en esta defensa del territorio. Tal vez yo les voy a dejar algunos videos que les puedan servir. Yo lastimosamente les di a ustedes, porque también creo que es importante, les di a ustedes para su primera prueba corta el documental de Guatemala, la violencia que no cesa. Pero si lo pudieran ver nuevamente en el marco de este tema, van a encontrar ahí elementos muy, muy ricos, ¿verdad? Y que les van a hacer entender a ustedes todo lo que significa, pues, la discriminación y los derechos humanos en Guatemala. Y como ustedes saben, eso ya solo es un repaso, el origen del pueblo garífuna se remonta en el siglo XVII. Y pues ya ustedes saben, ¿verdad? Fue por la llegada de los africanos a este territorio que vinieron como esclavos, ¿verdad? Por eso algunos le llaman Caribes Negros Vicentino, ¿verdad? En eso fue durante la colonia, ¿verdad? Y luego a partir de los acuerdos de paz, se recordarán ustedes también aquí es cuando no tenemos que olvidar lo que ya sabemos. Uno de los acuerdos de paz fue precisamente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Se reconoció al pueblo garífuna por parte del Estado. O sea, imagínense ustedes que hasta 1996 queda ratificado que se reconoce al pueblo garífuna como parte del Estado de Guatemala. O sea, previo a eso, no había un reconocimiento oficial de los pueblos garífonas, porque, y todo esto es un hilo histórico del país, porque si vinieron como esclavos, pues prácticamente se le vedaban los derechos humanos a los afrodescendientes. Entonces, los acuerdos de paz retoman precisamente el hecho de empezar a reconocer los pueblos garífonas como un pueblo parte del Estado de Guatemala. Por supuesto, antes eran reconocidos, pero así como una mera cuestión turística, como lo hacen con varios también pueblos mayas, ¿verdad? O sea, es más que todo como una atracción turística. Voy a ir a Livingston, ¿verdad? ¿Y qué voy a encontrar? Garífonas bailando y todo eso, pero no como una cuestión de identidad y de derechos humanos. Entonces, por eso es que los acuerdos de paz sí retomaron esto como una parte importante. Muy bien. La CIDH, bueno, para si tienen ahí su cuaderno, la CIDH es la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Eso significa CIDH, ¿verdad? La Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos trabaja mucho en apoyo y le da seguimiento a todo lo que los estados se comprometen a cumplir en materia de derechos humanos. Y entonces, esta corte, digamos, siguió recibiendo información sobre el racismo y discriminación que afecta a los pueblos indígenas en Guatemala. Y entonces, por eso la CIDH envió una observación, ¿verdad?, a Guatemala para verificar si en realidad había una protección a los derechos humanos y si había también normativas que garantizaran que se empezaran a garantizar esos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver a nivel internacional. Por supuesto que tenemos que decirlo así, de que ha habido mucha presión internacional para poder garantizar que, digamos, se empiecen a respetar, aunque sea un poquito, los derechos humanos de las
de los pueblos indígenas, de los pueblos garífonas y del pueblo xinca, ¿verdad? Porque aún seguimos viviendo en un estado donde por 500 años ha protegido por lo menos los intereses de la clase dominante. Entonces ha sido una constante lucha y la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre ha intentado ratificar, digamos, estos acuerdos. Bueno, vamos a decir que la discriminación estructural es uno de los elementos principales, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver con esto que tiene que ver con cómo voy a evidenciar yo la discriminación en los pueblos indígenas. Ya alguien aquí lo comentaba, ahora no me recuerdo quién es. Para la próxima voy a tener mi apuntito de quién opinó primero, segundo y tercero. Pero alguien decía, bueno, aquí sí los datos arrojan de que sí hay una discriminación, porque según los datos dice que las personas no tienen derecho a la educación, no tienen mucho acceso a salud. Entonces, la discriminación estructural existe. ¿Por qué? Según el documento. Porque primero que la Convención Americana prohíbe la discriminación de cualquier tipo de nación, que incluye las distinciones por raza, color, origen, posición política, nacimiento o cualquier otra cosa, ¿verdad? Primero que nada vamos a decir que se prohíbe la discriminación. O sea, solo porque yo pienso diferente, o solo porque yo tengo una posición económica diferente, o solo porque yo nací en la cabecera departamental, soy superior al que nació en otro municipio, pues toda esa forma de distinción o de discriminación se prohíbe, ¿verdad? Entonces, se va a decir de que de alguna manera es una discriminación estructural porque el Estado hace que esa discriminación continúe. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a ver algunos elementos. Como por ejemplo, ¿verdad? Que ser indígena ha significado un valor negativo. O sea, por historia, ¿verdad? O sea, se ha dicho el indígena vale menos que las personas no indígenas. Por eso dice que esa ha sido una situación de relación jerárquica extrema de desigualdad. ¿Por qué? Porque definitivamente el valor otorgado desde la colonia a los invasores fue superior. Y esa persiste hasta el día de hoy. Yo siempre les he dicho en clase, o no sé si se los había dicho a ustedes, pero ¿cómo es que nosotros cuando queremos humillar a alguien, menospreciar a alguien, el término que utilizamos que no es correcto ni ético utilizarlo, pero lo primero que hicimos, vos tan indio que sos, porque eso ya tiene una composición ideológica de discriminación y de desigualdad, pero sobre todo se refiere al término de inferioridad fue frente a las otras personas. Entonces, cuando yo quiero insultar a alguien de una manera tal vez absurda, pero sí lo hago, le voy a utilizar ese calificativo que históricamente ha significado una carga negativa, un valor negativo hacia las personas de los pueblos mayas. Pero vamos a volver a decir aquí que no solo es a la población maya, también es a la población xinca y a la población garífona, que creo yo que todavía siguen un poco más discriminados que los pueblos mayas, ¿verdad? Otra de las características de la discriminación histórica de los pueblos indígenas, por ejemplo, se manifiesta por la falta de respeto y vigencia de sus derechos humanos, ¿verdad? De la falta de derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se puede evidenciar? Ya lo decía ahí una compañera, precisamente se puede evidenciar por la situación de pobreza y pobreza extrema. Si nosotros vamos, por ejemplo, y nos ubicamos en el mapa y vemos cuál es la población con mayor extrema pobreza en Guatemala, vamos a ver que, por ejemplo, toda la parte del corredor seco, hay mucha población ahí xinca, la cual está en extrema pobreza, pero también también está la población maya. Si nos vamos, por ejemplo, ¿cuáles son los departamentos con mayor índices de pobreza?
Vamos a reconocer, por ejemplo, ¿verdad? Eso está ahí en sus datos también, aunque no están tan actualizados, pero el documento sigue siendo válido. Si nos vamos a los departamentos, vamos a ver que la mayoría de departamentos como Huehue, Quiché, Alta Verapaz y San Marcos son uno de los departamentos con mayor índice de pobreza y pobreza extrema. Si nos ubicamos en nuestro departamento de San Marcos, ¿cuál es el país con mayor pobreza extrema? Vamos a ver que el municipio con esa característica es Comitancillo, y Comitancillo se identifica como un pueblo MAM, tiene esa característica. Entonces, ¿por qué existe la pobreza y la pobreza extrema precisamente en los departamentos con mayor presencia de población xinca y mayor presencia de población maya? Por eso dice que esto nos da unos altos índices de exclusión social, porque de hecho tener esa carga, digamos, de la presencia de los pueblos indígenas y de los pueblos xincas, mayas, obviamente vamos a decir que hay una gran situación de desigualdad social respecto al desarrollo. Por supuesto, yo puedo decir también, por ejemplo, si nos vamos a la ciudad capital y alguno me podrá decir, mire, pero en la capital también hay grandes desigualdades y hay grandes brechas, claro que también las hay, ¿verdad? Por eso no estamos diciendo que los pobres, los únicos pobres son los mayas y los xincas y los garífonas, no, lo que estamos diciendo es que es una discriminación estructural porque desde las estadísticas del Estado podemos reconocer que la mayoría de pobres son personas indígenas, xincas o garífonas, sin dejar de reconocer que en las grandes ciudades, como en la ciudad de Guatemala, alrededor de esa gran ciudad existen asentamientos de gente que vive en pobreza y pobreza extrema que no necesariamente se identifican como pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que, digamos, tenemos que ir reconociendo, ¿verdad? Que esta discriminación ha sido histórica y que tiene que ver precisamente con el desarrollo, digamos, de cómo se ha ido organizando el Estado de Guatemala. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí de esta parte del documento. Por supuesto, yo no tengo todo, ¿verdad? Yo solamente copié algunos elementos importantes. Bueno, entonces aquí volvemos a caer a lo mismo, porque es estructural, porque es una discriminación estructural, porque dice que es un problema histórico. Y aquí volvemos a retomar lo que ya ustedes mismos han dicho, viene desde la colonización. Y esto ha dificultado, digamos, que los pueblos indígenas se les vea como sujetos de derechos y que puedan gozar ellos de una manera efectiva de todos sus derechos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Entonces, vamos a decir, discriminación estructural, porque bien, es histórico, porque ya está en el Estado, porque está marcado, digamos, dentro del Estado, cómo debe ser el pueblo organizado o cómo se organiza el Estado a fin de proteger los derechos. Entonces, este reconocimiento de los pueblos como sujetos de colectivos de derecho está realmente bastante distante de lo que podríamos ser. Si vamos nosotros ahorita a ver solo en el sistema de salud pública, vamos a decir cuántos servicios de salud pública que sean eficientes, que tengan una buena cobertura con todos sus servicios, están asentados en las poblaciones mayoritariamente indígenas. O sea, no tenemos ningún hospital que esté asentado precisamente en regiones donde se digan que son indígenas. O sea, no hay ningún hospital nacional, mucho menos regional, donde podamos tener acceso a pueblos que sean netamente indígenas. ¿Por qué? Porque el Estado así se ha ido desarrollando, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante creo que es en el siguiente módulo, cómo está organizado el sistema de salud. Y vamos a darnos cuenta que se sigue priorizando únicamente el tema de los pueblos indígenas como una mera elemento de prevención de las enfermedades, la vacunación, el seguimiento a los embarazos, etcétera, ¿verdad? Pero no ha habido aquello de invertir
en un elemento importante como es la salud en pueblos indígenas. Y por eso es que se ha visto que los acuerdos de paz o el cumplimiento de los acuerdos de paz, pues de alguna manera otra sí han tenido un avance significativo en la vigencia en plena de sus derechos. O sea, de todos los acuerdos de paz que ustedes ya saben, muchos dicen el que más tal vez ha avanzado es precisamente el de acuerdo de identidad y de pueblos indígenas, porque se ha trabajado en algunos elementos importantes que ya los vamos a ir viendo más adelante. Sí se ha trabajado con eso. Sin embargo, todavía, a pesar de que es uno de los acuerdos que mayor ha avanzado, sigue siendo, digamos, todavía está quedando a deber mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a a otro acuerdo de paz, por ejemplo, el tema de la tierra, sigue siendo un acuerdo que no ha avanzado en nada. O sea, no hay ningún avance en materia de la tierra, ¿verdad? Entonces, sí podríamos decir que a pesar de eso, creo que los acuerdos de paz sí nos dejaron esto como un elemento importante. Sí han habido algunos avances, pero no ha sido lo suficiente. Aquí, por ejemplo, uno de los temas que no se ha tocado es precisamente es en el tema de la tierra, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no, a pesar de que sí se dice que los pueblos indígenas son titulares de sus recursos naturales, aún no se ha reconocido por el Estado. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos al tema de la consulta popular sobre los recursos que hay. Tomando en cuenta de que ahorita no me recuerdo el artículo de la Constitución Política de la República que dice que el Estado es dueño de todo lo que hay en el subsuelo, o sea, todos los minerales el Estado puede disponer qué se va a hacer con eso. Y entonces ahí es donde entra en contradicción con que se dice que los pueblos indígenas son titulares de los recursos naturales que han utilizado tradicionalmente. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que, bueno, entonces de quién son los minerales que hay en el suelo, que están en el subsuelo, donde se ubican personas indígenas o pueblos mayas o pueblos garífonas o pueblos xincas? ¿De quién es entonces esos minerales? Em, es el artículo 121. Muy bien, gracias José Godínez. Pues en el artículo, digamos, dice, bueno, que el Estado es el dueño de esos recursos. Entonces, sí, pero si el pueblo indígena está sentado ahí, el pueblo maya está sentado ahí, entonces, ¿qué hacemos con esos recursos naturales? Porque al final son recursos naturales. Entonces, hay una contradicción y el Estado aún no ha querido reconocer como elementos importantes ese tema, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre el derecho a la educación, como ya lo decía la compañera, la primera o la segunda que participó. En este sentido ha habido algunos avances. Se han extendido, por ejemplo, el número de profesores en las escuelas rurales, ha aumentado notablemente la escolaridad y se han realizado acciones para implementar un modelo educativo bilingüe e intercultural, ¿verdad? Por supuesto, esto ha sido a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Donde se ha impulsado de alguna manera, la posibilidad de incluir dentro de los territorios el idioma materno, por ejemplo, el idioma en San Marcos, por ejemplo, no sé si en bachillerato todavía, pero sí he visto que desde la primaria hasta tercero básico llevan un curso, por ejemplo, para San Marcos del idioma MAM. Que creo que no se le ha dado como todo el contenido necesario o la importancia necesaria a esta cobertura en el tema de educación, pero sí ha habido un avance, por lo menos ya la gente, ya los estudiantes, ya las nuevas generaciones conocen que hay un idioma MAM y que se ha ido más o menos implementando dentro de la currícula educativa esta vigencia de la enseñanza del idioma MAM. Yo me recuerdo que cuando estudié el idioma MAM
Academia de Lenguas Mayas, me recuerdo que una de las primeras clases fue, no solo es aprender a pronunciar, sino aprender a interpretar, porque dentro del lenguaje, dentro del idioma maya, se reconoce, digamos, algunos elementos que no tienen traducción, ¿verdad? Que no tienen traducción porque es simbólico, o sea, tiene mucho. Entonces, de ellos siempre nos decían, aprender el idioma mam no solamente significa aprender a pronunciarlo, sino significa aprender a interpretar dentro de esta cultura, que es un poco diferente, aprender a reconocer el derecho de las personas como parte de esa comunicación. Entonces, en el derecho a la educación sí ha habido algunos avances. Ahora, ¿qué nos dice el documento? Ha habido también una conflictividad en el marco de la educación de colocar con mayor acceso esa educación bilingüe realmente objetiva. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que el maestro efectivamente maneje el idioma materno de la comunidad para poder dar la docencia. Eso es lo que ha imposibilitado un poquito que en realidad esta educación bilingüe e intercultural se realice efectivamente, porque los libros de texto en su mayoría están todavía desde el idioma castellano. Entonces eso va a hacer que la educación siga siendo bastante obligatoria de aprender el idioma castellano o de que la educación se desarrolle en idioma castellano. Por supuesto, vamos a decir, es que tampoco se trata de que la persona no aprenda otro idioma, porque al aprender idiomas eso va abriendo las posibilidades de mejorar su mundo y de comprender a cabalidad, de tener mayor acceso a la formación. O sea, eso no se va a dejar de un lado. Pero vamos a decir que, por ejemplo, un niño maya que crece en la comunidad de Tuilelén, en Comitancillo, aprendió su idioma mam en su casa, llega a la primaria o a la preprimaria y lo único que conoce es su idioma mam, pero su educación se la dan en idioma castellano, hay un choque, o sea, no hay un seguimiento, el niño no aprende a hablar, no aprende a leer y a escribir en idioma mam. Y se supone que desde nuestra construcción neurológica, se dice que, por ejemplo, yo aprendo primero a hablar antes que a escribir. O sea, yo aprendí primero el español hablándolo y luego ya me pasé a la escritura y a la lectura. Entonces dice que primero el niño tiene que aprender como su segundo idioma a hablarlo, por ejemplo, hablar el castellano y luego empezar a escribir y a leer en el castellano. Sin embargo, desde nuestra, desde nuestra cultura, pues ha sido al revés. O sea, el niño aprende el idioma mam en su casa y llega a la escuela y automáticamente se le obliga a aprender el español o el castellano, como le llaman, ¿verdad? Entonces eso es bien complicado porque la educación bilingüe e intercultural sigue siendo un reto, a pesar de que hay muchos avances. Pero también decirles que en el tema del idioma es muy importante que nosotros seguimos manifestando nuestra discriminación y nuestro racismo al momento del idioma, de la aplicación del idioma. Porque, por ejemplo, si usted está aprendiendo inglés o sabe inglés, no sé cómo están ustedes con el inglés, pero usted no lo va a pronunciar como lo va a pronunciar un gringo o lo va a pronunciar como lo habla un inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su segundo idioma y usted va a tener dentro de su segundo idioma dificultades en la pronunciación. Pero ¿qué pasa cuando una persona maya, por ejemplo, viene a la universidad y nos empieza a explicar, nos empieza a decir desde su propia terminología y nos empieza a hablar en su idioma, o no nos habla en su idioma, sino nos empieza a hablar en el idioma, su segundo idioma, que es el castellano, pero lo hace con algunos errores, digamos, precisamente porque es su segundo idioma. Entonces, se vuelve discriminación cuando nosotros utilizamos la burla como un elemento importante en eso.
¿verdad? Porque se supone que si es su segundo idioma, no lo va a hablar con propiedad, como lo podría hablar a alguien que no necesariamente su segundo idioma sea su primer idioma sea el MAM, ¿verdad? O su primer idioma sea el español. Si esto es al revés, por ejemplo, si a mí me ponen a hablar el MAM, probablemente yo voy a cometer muchísimos errores en el cual yo voy a ser víctima de burla también, porque recordemos, mi primer idioma no es el MAM. Entonces, también se vuelve una parte de discriminación en el tema de la educación. Creemos que el hablar correctamente y profundamente bien el idioma castellano nos va a permitir sí aprobar correctamente en la currícula. Y la verdad, eso debiera de ser todavía un elemento en análisis en la educación. Bueno, vamos a ver el otro. El otro elemento importante que habla el libro es en los derechos laborales. Y aquí, yo por eso sí quisiera que ustedes retomaran, o tal vez lo voy a volver a publicar, el tema del Guatemala, la violencia que no cesa, porque en el término, en el marco de los derechos laborales también hay grandes dificultades ahí, porque dice que según el Instituto Nacional de Estadística se revela un mayor grado de vulnerabilidad de la población indígena, ya que este grupo, según las estadísticas, dice que 9 de cada 10 personas se ubican en el sector informal y por consiguiente carecen de beneficios laborales básicos. Hoy mismo lo estamos viendo con la pandemia. Cómo, digamos, quienes van a sufrir mayor tasa de desnutrición crónica por el tema de la pandemia va a ser la población indígena, porque estamos diciendo que 9 de cada 10 personas indígenas trabajan en el sector informal. Hoy, quienes no están trabajando precisamente es el sector informal. Si yo me voy ahorita al centro de San Marcos, me voy a dar cuenta que no hay gente trabajando en el sector informal. Por lo tanto, quienes más van a sufrir de desnutrición crónica durante esta pandemia va a ser el sector indígena. ¿Por qué? Porque son los que laboralmente están ubicados en un sector que ni siquiera tienen protección laboral. Es más, algunos incluso que no son indígenas hoy se quedaron desempleados, ¿verdad? Eso también es cierto. Pero vamos a decir que si la mayoría se ubica en el sector informal, no van a gozar de los beneficios laborales básicos, como por ejemplo el pago del IX. O sea, estas personas, la población indígena maya, especialmente no va a gozar de esos beneficios a futuro. Y obviamente también tiene que ver porque, como ustedes se recordarán, los pueblos indígenas desde sus inicios, desde la llegada de los españoles, pues han habido diferentes formas de explotación. Se ha ido cambiando, digamos, esa forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes que vieron el documental Guatemala, la violencia que no cesa, digamos, dentro de ese documental, si ustedes se recuerdan y lo vieron, se recordarán que un elemento importante era precisamente la población indígena que bajaba a las fincas cafetaleras solamente para la época de la cosecha, ¿verdad? De la tapizca que le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, principalmente bajaban los pueblos, digamos, de Comitancillo, de Tacaná, de Sibinal, y migraban hacia las fincas cafetaleras del sur de San Marcos, y ahí iban a ganar 20 quetzales las mujeres y 30 quetzales los hombres, si ustedes se recuerdan de esas escenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Obviamente son personas indígenas que no van a tener una contratación laboral permanente, y si ustedes se ubican en ese escenario de ese documental, se recordarán que incluso el mismo sindicalista lo dice. O sea, aquí los únicos sindicalistas somos 53, o sindicalizados son 53. Todos los demás no pueden sindicalizarse porque no tienen una relación o una contratación laboral permanente. Entonces, obviamente eso va a hacer que
en el tema laboral las personas indígenas tengan mayor riesgo, mayor vulnerabilidad en lo que se refiere a eso, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí también eso lo veíamos en ese documental, como los padres de familia, por ejemplo, en época de cosecha, en las fincas, en época, digamos, de tapizca, se llevan a los niños porque definitivamente a ellos les pagan por producción. O sea, si producen tanto, si logran cosechar tanto, va a ser tanto su pago. Entonces, en ese sentido, el padre normalmente se lleva a los niños o a las niñas para apoyar en esas tareas agrícolas. Es más, se recordarán también que incluso en algunos momentos decían que a veces a las mujeres no se les reconocía el trabajo, sino que iba el padre, la madre y los hijos y solo se le pagaba lo que trabajaba, digamos, la familia, y se le pagaba al hombre el dinero. Entonces, obviamente, todos estos derechos laborales, pues en la población indígena es mucho más complejo. No sé si hay aquí alguna duda o algo del documento que yo no haya sacado como elemento importante y que ustedes quieran, pues, compartir. ¿No hay ninguna duda? ¿O algo del documento que esté quedando fuera? ¿No? Bueno, el otro tema es el derecho a la alimentación y la situación de desnutrición. Este es otro de los elementos importantes porque en las estadísticas también nos sigue diciendo que, que la situación de los pueblos indígenas es mayor. Por ejemplo, en el 2011, imagínense ustedes, ahorita será mucho más, se produjeron 672 muertes por desnutrición. Y en el 2012 se produjeron 1053 muertes de desnutrición. Entonces, por eso dice que la situación de los niveles alcanza especialmente los problemas en el área rural. ¿Y quiénes viven en el área rural? Según las estadísticas, dice que en el área rural un 70% viven en poblaciones indígenas, chincas y garífonas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por supuesto la población con mayor índice de desnutrición va a ser este, los pueblos indígenas. Si no estoy mal, el departamento con mayor índice de desnutrición me parece ser es Cobán. Es el departamento de Alta Verapaz. Cobán solo es la cabecera departamental. El departamento con mayor índice de desnutrición, si no estoy mal, es Alta Verapaz. Y Alta Verapaz tiene una tasa más alta de población indígena, maya, en esa región. Ellos son quechíes. Y entonces, cuando veamos en el quinto módulo, vamos a ver un poquito sobre qué es la desnutrición, cómo se evalúa, y ahí vamos a ver cuáles son los departamentos también más importantes en el tema de la desnutrición, pero cómo todo esto se va asegurando durante que la mujer está embarazada y los lactantes. ¿Por qué? Porque, digamos, si una mujer está desnutrida, por ejemplo, una mujer que chiquel está desnutrida, resulta embarazada, estando desnutrida, no tiene un apoyo institucional de parte del gobierno para su ácido fólico, para sus vitaminas, para su hierro. Entonces el niño que va creciendo con toda esa desigualdad, digamos, en sus recursos proteínicos, ¿verdad? Que tiene que tener. Entonces va y nace, y cuando nace ya nace con bajo peso al nacer, o sea, ya tiene un bajo peso, por lo tanto ya tiene una severa crisis nutricional. Pero como la mamá sigue siendo desnutrida, o sea, no hay un apoyo institucional para asegurarle que tenga un buen peso, su lactancia materna va a ser disminuida, no va a tener los suficientes nutrientes y el niño va a crecer en ese círculo de desnutrición. Entonces, por eso dice que la población indígena tiende a mantener ese síntoma de desnutrición. Si nos vamos al departamento de San Marcos, vamos a decir que
Como ya lo dijimos anteriormente, el pueblo de Comitancillo es el municipio en el departamento que mayor tasa de nutrición crónica tiene. ¿Qué significa esto? Que como es el departamento que se caracteriza por ser un pueblo MAM, tiende a tener esa alta discriminación en el tema de protección a su alimentación. Por lo tanto, sufre mayor desnutrición crónica. Y entonces así, si lo vamos a ir viendo por departamento, luego vamos a poder decir que tal vez otro de los municipios del departamento va a ser Ischiguán, ¿verdad? Que también tiene una caracterización indígena, Tajumulco, que también tiene una caracterización indígena. Entonces, si nos vamos por municipio del departamento, vamos a encontrar ahí que la mayoría de personas indígenas son las personas que mayor... eh, eh, con mayor índice de desnutrición va a haber, según su característica indígena. Por lo tanto, bueno, ¿para qué seguir redundando si vamos a decir que la discriminación étnica tiene que ver con la desigualdad económica? Aunque son posiblemente, digamos, conceptos diferentes, van a generar una misma situación. ¿Por qué? Porque la discriminación pues va a aumentar la pobreza, porque al aumentarle la pobreza, pues vamos a tener que decir que precisamente sea por la desnutrición, por la discriminación étnica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo que ya sabemos, por lo que ya conocemos, siempre va a haber una posibilidad de que los pueblos indígenas, al ser discriminados, obviamente sus oportunidades económicas van a ser disminuidas, ¿sí? Entonces, a pesar de que la discriminación es una cosa y la desigualdad económica es otra, no quiere decir que no estén vinculados, sí están vinculados. Ahora bien, volvamos al ejercicio de la capital. Vamos a decir que en la capital hay muchas personas que no son indígenas, que viven en asentamientos pobres, por supuesto, pero vamos a reconocer que la desigualdad económica, a pesar de que se puede dar dentro de las grandes ciudades, pero también vamos a decir que hay mucha desigualdad, se da más la desigualdad económica por el tema étnico y cultural, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a negar que hay una situación de pobreza dentro de las ciudades. Yo les quiero comentar un poco de mi experiencia. Por ejemplo, cuando fue el terremoto en el 2012, en ese momento a mí me eligieron como vicepresidenta del COCODE de mi cantón, de aquí en San Marcos, y entonces nos tocó ir a recorrer casa por casa para ir viéndolo de un proyecto de vivienda a raíz del terremoto. Pues no me lo van a creer, pero dentro del centro de San Marcos, yo vivo cerca de la Catedral de San Marcos, me pude dar cuenta que dentro de las familias que viven aquí en el cantón, había en una sola casa, vivían hasta 3, 4 o 5 familias. ¿Por qué? Porque ninguna tenía la posibilidad de pagar alquiler o comprar su casa en otro lado, sino que todas las familias estaban prácticamente viviendo hacinadas en una sola propiedad, que no tenían ni siquiera la garantía jurídica de la propiedad de la tierra o de la vivienda. Entonces, a pesar de que yo puedo decir que sí hay pobreza dentro de la ciudad, vamos a decir que el tema de la exclusión social y las condiciones de pobreza están muy vinculadas precisamente al país, a la historia del país, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho. Muy bien. La otra situación precisamente es el derecho a la salud. También una compañera ya lo compartió cuando intervino, ¿verdad? Al inicio de la clase, y el derecho a la salud ha sido otro de los elementos. El artículo 93 de la Constitución Política reconoce que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿verdad? Que no se tiene que dar con ningún tipo de discriminación. Sin embargo, siguen existiendo grandes brechas entre la atención que se le da a la población indígena y a la población no indígena, ¿verdad? Entonces, por eso les recuerdo, ¿verdad? A ver, un hospital nacional que esté
asentado principalmente en población o en región indígena, no hay ninguno. A pesar de que pueden haber algunos ejercicios importantes, sí, hay algunos elementos importantes, no ha sido eso, digamos, la lógica del Estado. Por eso yo les copié aquí esto que es muy importante, ¿verdad? Esto lo mencionó el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, ¿verdad? Y dice, él señaló, estas brechas tienen causas históricas que están marcadas por la discriminación y la desigualdad estructural y también y de facto que han generado un agudo contraste entre los resultados sanitarios de las comunidades indígenas y las poblaciones no indígenas. O sea, aquí el relator sigue diciendo que en materia de salud sí sigue habiendo una gran desigualdad estructural que ha sido producto de la historia, ¿verdad? O sea, seguir reconociendo que los pueblos indígenas pareciera que hasta el día de hoy no tienen los mismos derechos garantizados que las poblaciones no indígenas. Por eso es que la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, digamos, las mujeres también siguen siendo violentadas, ¿verdad? Obviamente esto atentando contra su salud y afecta principalmente cuando las mujeres indígenas conviven con hombres que pueden ser sus parejas y que sufren violencia intrafamiliar. Esto obviamente, la violencia intrafamiliar no significa únicamente en los golpes. Por ejemplo, la violencia en materia de salud también significa que, por ejemplo, las mujeres muchas veces se les niega el derecho a, por ejemplo, al esparcimiento, ¿cómo se dice esa palabra? Se me fue ahorita. A su planificación familiar. ¿Sí? O sea, se les niega el derecho a planificar su familia. ¿Por qué? Porque el marido normalmente le dice a la mujer que no planifique. Y esto va haciendo que el deterioro a la salud de la persona, de la mujer indígena se dificulte aún más. Y por lo tanto, va a haber mayor índice de mortalidad infantil en población indígena porque el derecho a la salud no solo tiene que ver con que hayan hospitales, sino, por ejemplo, que haya de verdad una salud sexual adecuada para la población indígena. Pero en medio de todo eso está también el sistema donde el hombre sigue dominando y si no se hace lo que el hombre dice, entonces muchas veces la mujer sufre violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el hombre dice, tú no utilices planificación y vamos a seguir teniendo hijos, el número que sea, en detrimento de la salud de la mujer indígena. Entonces eso es muy importante porque el Estado, por ejemplo, hasta el día de hoy no ha trabajado una campaña de educación a los hombres para que de verdad se pueda hacer una educación sexual dirigido hacia ellos, donde se les oriente de que si una mujer tiene 13 hijos, o sea, la verdad el daño es para la mujer y para la familia, pero también es para los niños. ¿Por qué? Y las niñas, porque obviamente una mujer desnutrida que tiene 13 niños, lo más probable es que de los 13 van a estar desnutridos y van a crecer, por decirlo así, ya con un desarrollo cognitivo con menos posibilidades de desarrollar sus habilidades cognitivas. Entonces, definitivamente en el derecho de la salud y en el marco de la salud hay mucho. Y para eso hay un marco institucional para combatir la discriminación. Yo quisiera que alguien de ustedes me dijera cuáles podrían ser algunas de las leyes o algunos ministerios que dice su documento que tiene que ver con el marco jurídico institucional para combatir la discriminación. Si alguien me podría decir cuál sería ese marco institucional. Vamos a ver, Ana Rodríguez. A ver, ¿cuáles instituciones, cuáles leyes son las que se han, pues, de alguna manera incluido en este marco jurídico para disminuir la discriminación? ¿Cuál es, licencia? ¿Sí?
Aquí también una de las, ¿cómo más o menos fue la ¿Cuál es en el marco jurídico? ¿Cuáles son, digamos, Ujú. algunas instituciones, algunas leyes que han favorecido que se reduzca o que va a combatir, digamos, la discriminación? La CIDH fue una institución que observó el Estado guatemalteco que sigue teniendo importantes tareas pendientes para combatir esta discriminación, ¿verdad? Ajá. También otra, ya no me acuerdo cómo se llama, creo que empezaba co, espera, voy a ver, CODISRA, no. CODISTRA, esa Ujú, también creo que, y la DEMI, ujú. que fueron una de las instituciones que tienen más, están más comprometidas en este tema, siento yo. Ajá, muy bien. Entonces, miren, aquí en el marco institucional, entonces ya aparece, bueno, la CIDH es como el marco internacional, ¿verdad? A nivel local, ¿qué ha hecho? Porque la CIDH ha presionado al Estado de Guatemala para que reactive algunas instituciones. Bueno, la compañera ya nos dijo aquí que, por ejemplo, CODIRRA es una de ellas. También nos ha dicho que la DEMI, que es la Defensoría de la Mujer Indígena, CODIRRA es la Comisión contra el Racismo, que también ha hecho esto, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra institución que nos ayude a reducir esas brechas de desigualdad y de discriminación? ¿Alguien más? Vamos a ver, María Belén. A ver, en el marco de la salud, ¿cuál podría ser esa política, ese marco institucional que nos ayude a reducir la brecha? La ONU, No, la ONU es a nivel o internacional. La Organización de Naciones Unidas es a nivel local, ¿qué podría hacerse para reducir esa brecha en el marco institucional? ¿No? ¿Alguien más? ¿Mario? ¿Mario? En ese marco institucional, qué más encontramos aparte de que ya dijimos, ya las compañeras han dicho la ONU, que es en el marco internacional, la CIDH, que es en el marco internacional, CODIRRA y la DEMI. Solo recuerdo el artículo 93, licenciada, Ajá. el artículo 93 de la Constitución de Guatemala que Ujú. reconoce el derecho a la salud. Muy bien, también en ese marco institucional jurídico también está el artículo 93, ¿verdad? Eh, bueno, para darles algunas ideas, eso está en lo último de su documento y dice que en el marco jurídico podemos encontrar varias cosas. Uno es el marco internacional, que ya lo dijeron las compañeras, la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Internacional de Derechos Humanos también es otro, ¿verdad? Y pueden haber otras instituciones más, ¿verdad? Como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en fin, ahí mencionan algunos más. En el marco nacional, una de las primeras instituciones que se creó después de los acuerdos de paz precisamente fue CODIRRA, que es la Comisión contra el Racismo, que es una comisión presidencial, digámoslo así, que va a trabajar en el marco de contra el racismo, ¿verdad? Las denuncias que tienen que ver en el marco del racismo. Hace poco hubo una cuestión, hay un caso de una artista guatemalteca maya y que colocó una denuncia a nivel internacional en el marco contra el racismo. Y CODIRRA es una de las instituciones que lleva a cabo esos temas. Pero también se creó la Defensoría de la Mujer Indígena, la DEMI, que se encarga de acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad de sus derechos. Precisamente lo hacen con el acompañamiento lo hace en el idioma materno de las mujeres, porque obviamente una mujer con menos instrucción académica, que van a ser las mujeres indígenas, va a tener menos posibilidad de expresar
sus ideas en el marco judicial, por ejemplo, entonces siempre se va a necesitar de esa ayuda. Pero también el Ministerio Público ha intentado ubicar a traductores dentro de todos los ámbitos del Ministerio Público para que de alguna manera la justicia pues esté un poco más orientada al apoyo contra la discriminación. En el organismo judicial, y exactamente también, digamos, se ha pues apoyado, se ha ayudado a que se incluya dentro del organismo judicial también este marco. Pero también en materia internacional, digamos, también se ha visto cómo se ha manejado, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el de la OIT, para que sean consultados los pueblos indígenas cuando sea necesario eh, para el tema de todas las empresas extractivas, especialmente todo lo que se refiere a minería, palma africana, a producción de energía eléctrica a través de las mega hidroeléctricas, en fin, o sea, todo ese marco jurídico también ha ayudado un poco a la defensa o a la reducir, a combatir todo esto, esta discriminación en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hay así otras instituciones que ustedes van a encontrar ahí en su documento que han permitido precisamente reducir esta brecha de desigualdad. Hay mucho que hacer y especialmente hay mucho que hacer en el cambio de conciencia personal de todos nosotros. Creo que esa es lo más importante de todo, que nosotros seamos actores de cambio, que nosotros seamos actores de reducir esas brechas de discriminación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra conducta, con lo que nosotros decimos y hacemos todos los días de nuestra vida, con lo que nosotros ratificamos hasta en el Facebook. Un ejemplo de la actualidad, este famoso rapero guatemalteco, que salió hace unos días y se hizo viral. ¿Por qué se hizo viral él? Se hizo viral precisamente porque yo no sé si es buen rapero o mal rapero, la verdad no sé. Es un género que no mucho manejo. Pero lo que sí sé es que se hizo viral porque una persona que en primer lugar podríamos decir que sí tiene una cuestión de aculturación, o sea, la verdad él está un poco desubicado en que quiere imitar, digamos, cuestiones extranjeras y pues ni modo, ¿verdad? Hasta el nombre, ¿verdad? En inglés y todo el rollo. Pero se vuelve viral porque más la gente se empieza a burlar de él por su situación de ser un indígena y no sabe hablar bien el español. Y hay una carga de discriminación y violencia en contra de él precisamente en esa estructura. Vean ustedes un montón de supuestos youtubers también que se burlan de él o que hacen un aparente análisis sobre él. La burla recae sobre su idioma, sobre cómo habla. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer a partir de eso? Ser actores de cambio. O sea, no reproducir esos mensajes que definitivamente no están generando otra cosa, sino más seguir reproduciendo la discriminación. Por supuesto, yo tengo una crítica hacia él de decir que posiblemente él está aculturizado, ¿verdad? O sea, no se siente orgulloso de ser quien es, ¿verdad? Pero, o, pero, sin embargo, eso no quiere decir que yo tenga que replicar ese lenguaje de discriminación y racismo por lo que él hace, ¿verdad? Puedo tener una visión crítica de lo que él hace, sí, pero sin seguir como repitiendo en nuestro discurso, en el Facebook, en las redes sociales, en los memes, esta situación de discriminación, que al final es lo que nosotros como profesionales tenemos que hacer y ustedes como futuros médicos tienen que hacer, ¿verdad? O sea, en realidad yo pienso que en el ámbito este es algo muy personal de lo que cada uno de nosotros tendría que hacer, ¿verdad? Conociendo su historia, conociendo lo que sucede en el mundo, pues vamos a decir que tenemos mucho que hacer, que ustedes son actores de cambio, porque con nuestros abuelos ya no podemos quitarnos eso. O sea, yo no puedo convencer a mi abuela de 97 años de que se quite lo discriminadora. No lo puedo hacer, pero sí podemos como generaciones
jóvenes, no tan jóvenes como yo, que podemos cambiar, que podemos ser actores de cambio en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro país, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer por el bien de nuestra Guatemala, ¿verdad? Y de de toda la población a la cual nosotros nos debemos, ¿verdad? Entonces, en el marco institucional hay muchas instituciones que están trabajando en eso, pero creo que también necesita un cambio personal, ¿verdad? Un cambio de nosotros mismos como sociedad en Guatemala. Muy bien. No sé si hay dudas o comentarios. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No tienen ninguna duda o algún comentario? Bueno, entonces vean, yo quisiera que ustedes volvieran a leer, se los voy a publicar en Classroom, pero para decirles, vamos a volver a ver el documental Guatemala, la violencia que no cesa. Y yo les voy a dejar algunas preguntas en el Classroom donde ustedes van a contestar esas preguntas. Por supuesto, van a hacer 2 preguntitas, ¿verdad? Y ustedes en los comentarios van a contestar y esto nos va a ir ayudando porque como hay algunos puntitos que, por ejemplo, tenemos que ver qué vamos a hacer, por ejemplo, en el tema del Congreso, por ejemplo, que ya no se va a realizar, y ahí son 2 puntos y todo eso. Entonces, cuando ustedes vayan participando, pues los vamos a ir tomando en cuenta para ir acumulando un punteo que precisamente lo podamos hacer por participación en clase, por decirles algo, ¿verdad? También informarles que a partir de la otra semana voy a estarles tomando su inscripción en las clases para que así podamos ir sumando también asistencia y que de una manera podamos ir viendo y valorando la participación de ustedes en clase, ¿verdad? Con la finalidad, por supuesto, considerando a todas aquellas personas que no tienen opción de tener internet ilimitado, ¿verdad? O sea, sí van a haber algunas consideraciones, pero pues vamos a ver cómo lo vamos solucionando. Entonces yo les voy a dejar en Classroom nuevamente el video y que ustedes puedan leer su documento y contestar esas preguntas y que al final de este módulo yo les pueda decir, por ejemplo, de punto 5 que ustedes van a tener por este módulo de los 2 puntos, pues ya ustedes tienen punto 5 o tienen punto 25, no sé, ¿verdad? La idea es irles dando a ustedes la posibilidad de ir trabajando de una vez. Así que, pues bueno, si no hay ninguna duda, yo les voy a dejar en el Classroom también el día de mañana para que el viernes tal vez posiblemente sea más factible en la noche, digo yo, para que no interrumpamos clases de otros cursos, que podamos hacer la primera rifa pues de algunas cositas que vamos a rifar ahí y que si, por ejemplo, es alguien que está en Malagatán o alguien que está en Tecumán o alguien que está en otro departamento, pues igual lo podemos enviar, ¿verdad? Por cargo o cuando nos veamos vamos a ir entregando los premios, ¿verdad? Podemos ir buscando las alternativas para entregárselos de una vez. Así que, pues bueno, si no hay ninguna duda, pues nos despedimos, ¿verdad? Les agradezco su presencia y disculpen que no lo hice con anterioridad. De verdad, disculpen. Yo siempre acostumbro a mandarles un día antes el aviso y hoy sí se me olvidó, ¿verdad? Pero espero ya no se vuelva a repetir. Así que si no tienen ninguna duda, pues muchas gracias. Que pasen una feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, feliz tarde a ustedes también. Gracias, licenciada.